Gloria a Dios. Buenas tardes, ¿cómo les va? Grupo del segundo año, que Dios me los bendiga. Estamos hoy lunes, 8 de la noche, como cada lunes. Lo repito para todas las personas que se están conectando por primera vez o que por primera vez nos están viendo. Sigan nuestras transmisiones cada lunes a las 8 de la noche. Estamos hablando de la gracia de Dios, el regalo que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un regalo que nadie merecíamos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos pecamos. Tú que me estás viendo has pecado, yo he pecado, todo el mundo, toda la humanidad ha pecado, pero tenemos un regalo también dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que solamente nos queda tomarlo, un regalo para toda la humanidad, su bendita gracia. Él nos salvó. La salvación viene a nosotros no porque nosotros podamos salvarnos, no viene a nosotros porque seamos buenos. La salvación viene a nosotros a través de alguien bueno, de alguien justo, de alguien santo llamado Jesucristo. Él es quien nos salva, Él es quien nos redime, Él es el que llena de gozo nuestra vida, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos compartiendo. La santificación es un proceso de cada persona, pero la santificación no nos salva. La santificación es un fruto de que somos salvos. Es una gran diferencia. Esa es la bendita gracia. La religión te dice: santifícate, pórtate bien para que llegues a ser salvo. No es así. La gracia te salva. El Espíritu Santo te ayuda en tu santificación. Dos cosas muy diferentes. Sin embargo, hay una gran controversia en el mundo de hoy a través de tanta religiosidad, de tanta falsa enseñanza que estamos viendo, la religiosidad, lo vuelvo a repetir, en el sentido de que tenemos que hacer algo la humanidad para salvarnos. Si nosotros tuviésemos que hacer algo para salvarnos, entonces ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesús a morir? Si nosotros o la humanidad tenemos que hacer algo para salvarnos. Por demás, murió Cristo. Y todo este pensamiento que te acabo de comentar es algo de lo que yo estoy tratando de transmitir a través de todas estas enseñanzas. Estamos en la clase, ¿qué número 10, Doris? 10. En la clase número 10. Estamos hablando del reposo, el Shabbat, el reposo del hombre. Y si me escuchas por primera vez, te pido que vayas a escuchar toda la serie desde el principio. Si tú eres un sabatista o alguien del séptimo día, por favor, dame la oportunidad y escucha toda la serie completa de lo que te estoy compartiendo. Creo que Dios hablará a tu vida. Yo me he tomado el tiempo. Yo no soy una persona que guarda el Shabbat como sábado. No lo guardo. Sin embargo, yo me he metido a estudiar la doctrina de Elena G. de White. No me afecta nada que yo estudie de ella. He aprendido grandes cosas de esta gran sierva de Dios. Sé que algunos pastores y ministros la tachan a ella como hereje, porque en algunos de los escritos dice que ella recibió revelación de Dios. Y digo, ¿dónde está la herejía? Todos tenemos que recibir revelación de Dios. Todos, tú que me estás escuchando, la revelación de Dios es para hoy en día también, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. No hay una revelación nueva aparte de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser revelada para nosotros para poder entender las verdades presentes. ¿Me expliqué con eso? Elena G. de White dice en sus escritos que recibió revelación de parte de Dios. ¿No dijo lo mismo Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley? Lean sus escritos también. Y también yo tengo escritos que he dicho: Dios me ha dado revelación de su bendita palabra. No otra revelación diferente o aparte de su palabra. ¿Me expliqué con eso otra vez? Bueno, y te estoy explicando, amigo sabatista, amigo del séptimo día, que sigas toda la serie y haz tus comentarios, haz tus aportaciones, por favor. Si no estás de acuerdo, haz tus comentarios. Si estás de acuerdo en algo, haz tus comentarios. Mi intención no es agredirte, mi intención es enseñar. Jamás voy a maldecir a uno del séptimo día, jamás.
Jamás voy a decir que ellos son hijos del diablo. No voy a decir nada de eso, pero voy a exponer lo que yo creo. Por favor, veme siguiendo, ¿ok? Esta es la clase número 10. A los del segundo año yo les estoy pidiendo, por favor, bueno, este es un favor, pero ayúdame para ayudarte, como decimos, ¿verdad? Necesito un comentario de cada clase con las citas bíblicas. Lo estamos tomando en cuenta y lo estamos archivando. ¿Me expliqué? Un comentario de la clase con las citas bíblicas. No un pensamiento solamente al azar de lo que tú crees. No, necesito algo basado en la enseñanza que yo estoy dando. Espero que haya quedado claro con eso, ¿verdad? Que me lo envíen a mi WhatsApp personal y al WhatsApp del grupo. Dos cosas diferentes. Espero que lo estén haciendo de esa manera. Eso es lo más importante. Algunos me mandan algunos escritos con tipo pergaminos grandísimos. No hay ningún problema. Los agarro, los leo todos, pero hay algunos que mandan todo lo contrario, un pensamiento muy pequeño. Tampoco es así. Y Doris me decía, esto es sentido común. Digo, es sentido común, por favor, ¿verdad? Y además de todo eso, yo tengo un trato personal con cada uno de ustedes que me envía el comentario. No lo voy a estar publicando en el grupo, por eso les digo que me lo manden a mí. Y yo ya hablo con cada uno de ustedes en el personal. Lo he hecho con todos, ¿ok? Y algunos los corrijo. ¿Para qué? Para que aprendan, por favor, ¿ok? Bueno, comenzamos, porque la hora pasa volando. Comenzamos con esta pregunta: ¿qué no se debía de hacer en el día de reposo? ¿Qué no se debía de hacer en el día de reposo? Te aseguro una cosa, que si yo platico con algunos del séptimo día, muchos de ellos ni saben, porque he platicado con ellos. Tengo amigos que son pastores, ministros, y sí, muchos de ellos se meten y estudian y son muy teólogos también, no digo que no, pero hay muchos que ni saben, porque muchos no estudian la bendita palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué no se debía de hacer el día de reposo? ¿Dónde fue dado el día de reposo? Algunos van a decir en Génesis. Bueno, eso ya lo expliqué completamente. Antes de la ley de Moisés, ¿alguien guardó el día de reposo? La respuesta es no. ¿Dios le dijo a Abraham que guardara el día de reposo? No. ¿Se le olvidó a Dios? Sí, guardar el día de reposo, porque sí comienza en Génesis capítulo 2 el día de reposo, pero ya vimos que en Génesis capítulo 2 es el reposo de Dios. Y en Éxodo capítulo 16 o el capítulo 20 ya no es el reposo de Dios, es el reposo del hombre. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Dios nunca le dijo a Abraham que guardara el día de reposo. Dios nunca le dijo a Isaac que guardara el día de reposo. Dios nunca le dijo a Jacob que guardara el día de reposo. Si tú tienes alguna cita bíblica, por favor, tal vez yo no lo he leído, apóyame y envíamela. Y si tú me envías una cita bíblica donde diga que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob que guardaran el día de reposo, claro que me voy a poner a detener y te voy a decir, estoy mal, voy a aceptar que estoy mal. ¿Me explico? Pero si no la encuentras, tendrás la capacidad también de decir, estoy mal, no lo había visto. Yo creo que con ese sentido podemos abrirnos para aprender más. Pero cuando decimos, es que yo estoy 100% correcto en lo que yo tengo, ya fracasamos, no vamos a aprender más. Solamente se le puede enseñar a alguien que tenga la capacidad de aprender. Solamente se puede llenar a un vaso vacío y no a un vaso lleno. No sé si me expliqué también con eso. Pero la Biblia claramente declara que nuestros padres fueron Abraham, Isaac y Jacob.
y hasta ahí se detiene, porque si no se hubiera brincado a Moisés. Y Moisés, Dios no nos lo muestra a nosotros como nuestro padre Moisés, sino como nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios nunca le dio ordenanza ni mandamiento a Abraham, Isaac y Jacob, a nuestros padres, de que guardaran el día de reposo. ¿Se le olvidó a Dios? No. Dios, bueno, lo vuelvo a repetir, Dios nunca dio instrucción de que se guardara el día de reposo antes de la ley. Cuando llegó Jesucristo, no encuentro tampoco ningún versículo, ninguna frase de Jesús que diga, guarden el día de reposo. Jesucristo en los 4 evangelios tampoco lo menciona. ¿Se le olvidó también a Jesús? Si fuera tan importante, ¿se le olvidó también a Jesús en sus enseñanzas decirles, y guarden el día de reposo y santifíquenlo? ¿Lo hizo Jesús? La respuesta es no. Si vuelves a encontrar algún versículo donde Jesucristo diga que guardemos el día de reposo, envíamelo por favor. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que debemos de guardar el día de reposo. El apóstol Pablo, en todas sus cartas maestras, ¿hay algún versículo donde el apóstol Pablo diga, y guarden el día de reposo? ¿Existe un versículo que Pedro, alguno de los apóstoles, que haya dicho eso? La respuesta es, no existe ningún versículo. Oigan, ¿no está tremendo esto? Dios antes de la ley, Dios no le dice a nadie que guarde el reposo. Cuando llega Jesucristo, Jesucristo tampoco lo dice. Y llega Pablo, que es el apóstol a los gentiles, nosotros, y tampoco lo dice. ¿Se le pasó a Dios? ¿Se le pasó a Jesús? ¿Se le pasó a Pablo? No. Entonces hay algo que no entendemos. El Shabbat o el día de reposo solo fue dado bajo la ley para el hombre. ¿Con qué propósito? Si leen Éxodo capítulo 20 versículo 8, dice así, recuerda el día de reposo. Dios les dice, ahora sí, bajo la ley sí llega ese mandato, bajo la ley. Y le dice Dios, recuerda el día de reposo. ¿Qué significa recordar, Doris? ¿Qué significa recordar, amigos y hermanos que me están escuchando? No olvidar, traerlo a la memoria, tenerlo presente. ¿Sí? Recuerda el día de reposo. ¿A dónde creen que llevaba esas palabras a Moisés? A Génesis. Lo estaba llevando hasta Génesis. Recuerda cuando yo te metí al reposo, cómo vivíamos. Recuerda que tenías un reposo seguro. Recuerda cómo vivías conmigo. Y a esa unidad, a esa vida, a esa unión, es a donde te quiero llevar a que lo entiendas. Perdiste el reposo, fuiste echado del reposo por causa del pecado. Pero recuérdalo, porque viene algo mejor. Wow. Recuérdalo. Y bajo la ley solamente se dio el día de reposo para el hombre, bajo la ley. ¿Y para qué Dios dio la ley? La ley no fue dada para que el hombre se justificara por ella, sino para dar revelación del pecado, revelación de la condición del hombre. Yo le estaba diciendo, ahora bajo la ley, intenta guardar el sábado para ver si puedes. ¿Qué no se debía de hacer en sábado? Y por favor ayúdame y dime si los sabatistas hoy en día, si los que tratan de guardar el día, ¿crees que lo cumplan? No salir de casa. Éxodo capítulo 16, versículo 27 al 29. No voy a leer las citas porque me quedaría aquí otra vez 10 horas, ¿verdad? En el sábado no debían de salir de casa.
¿Crees que los amigos del séptimo día cumplan con ese mandato de no salir de casa el sábado? La respuesta es no. ¿Qué día es cuando se reúnen más en sus congregaciones? Los sábados, ¿verdad? ¿Los sábados? Sí. Entonces tienen que salir. Sí. En Números capítulo 15, versículo 32 a 36, estoy dándote las citas. Y en Éxodo capítulo 20, dice claramente que el que viole el sábado merece la muerte. ¿Crees que lo están cumpliendo al 100%? No salir de casa. Si de verdad queremos cumplirlo al 100% y alguien sale de casa, por favor te encargo que lo mates. Te encargo que lo mates. Eso es lo que dice la ley. Pero hoy en día yo escuché, les comento nuevamente a un predicador que decía, no, pero es que hoy vivimos bajo la gracia. Ya llegó Jesucristo y es bajo la gracia. Ahora tenemos que guardarlo con gracia. O sea, ¿cómo? ¿Vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No puedes vivir bajo los dos. ¿Es bajo uno o bajo el otro? Porque si no te vas a convertir en un hipócrita. Hipócrita. Jesús no vino a juntar las dos. No, Jesucristo no vino a juntar las dos. Claramente, ¿verdad, Doris? No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Gálatas 3:13, lo vuelvo a repetir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no la obedeciere completamente. Santiago capítulo 2, versículo 9 y 10. Maldito el que ofende en un punto y merece la muerte. Pero a veces agarramos cosas a nuestra conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos del séptimo día no festejan los baby shower. No los festejan los baby shower. Ay, no, es que eso es del diablo. Y ahora cuando un niño va a nacer con los del séptimo día, ya no dicen baby shower, dicen lluvia de regalos. Dicen, es que no estamos celebrando un baby shower, estamos festejando una lluvia de regalos. ¿No te suena hipócrita? ¿No te suena hipócrita? Nada más le cambiamos el nombre y lo pintamos, lo blanqueamos, pero sigue siendo lo mismo. Bueno, no debían de salir de casa. No deberías de viajar. Éxodo capítulo 16. No deberías de viajar. ¿Cuántos del séptimo día viajan en su carro el día sábado? Estás violando la ley. Estás violando el sabbat. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Dice que ese día no puedes comprar ni vender. ¿Cuántos compran en sábado o cuántos van a la tiendita el sábado? Ay, hermano, es que pues nada más voy aquí a la tiendita con la vecina y entonces estás categorizando los pecados grandes y pecados chiquitos. Pero cualquier cosa que vendas o compres en el día de reposo, estás violando la ley. Y más cuando sales por la tarde. Bueno, para comenzar quiero decirte que el Shabbat o el día de reposo no comenzaba el sábado. Comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, bíblicamente, el viernes a las 6 de la tarde. Y si quieres honrarlo, tiene que ser de 6 de la tarde el viernes a 6 de la tarde para el sábado. Ese era el Shabbat. ¿Sí lo hacen así? ¿Sí? Doris me está diciendo que sí lo hacen de esa manera los del séptimo día. Es correcto, porque tiene que comenzar el día viernes a las 6, al sábado a las 6 de la tarde. Eso es el Shabbat.
No es que me desperté el sábado y lo voy a comenzar a hacer el día sábado, no. Viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde, es cuando terminaba. Y eso es importante que lo veas para estudiar en qué día resucitó Jesús. Es súper importante. Bueno, en Éxodo capítulo 16, versículo 23, dice que no debían de cocinar alimentos. ¿Tú cocinas alimentos en el día de reposo? Estás violando el Shabbat. Hacen sus vendimias allá afuera de la iglesia. Sí, lo hemos visto. Que el mismo sábado hacen sus vendimias fuera de las iglesias, ¿no es cierto? Y están vendiendo hasta taquitos, están vendiendo tortas, están vendiendo cosas el sábado, están violando el no vender ni comprar y están cocinando también ahí. El sábado no se debía de hacer nada de eso. ¿Qué más no se debía de hacer el sábado, Doris? En Éxodo 20:10 dice no hacer ningún tipo de trabajo. Y espérate para donde voy, te estoy diciendo lo que dice la ley. No hacer ningún tipo de trabajo. Éxodo 20:10. En Éxodo 35, versículo 3, dice que no se debería de encender fuego. Algunos somos bien convenencieros porque si nos vamos a la ley donde estaban agarrando leña para encender el fuego y algunos dicen, es que yo no estoy encendiendo leña, pero ¿cuántos han prendido la estufa? El boiler para bañarse. O el boiler para bañarse, mínimo te vas a quedar a bañar con agua helada. Estás prendiendo fuego. ¿Quieres vivir bajo la ley? ¿De verdad quieres vivir bajo la ley? O decir, gracias Señor Jesucristo porque me has rescatado, liberado de la ley. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar, para salvar a los que vivían bajo la ley. No alcanzamos a tener revelación de que para qué vino Jesucristo. Entonces, si la ley era buena, pues que nos hubiera dejado ahí. Pero murió para rescatarnos de la ley. Y Colosenses 2:17 dice, y clavó el acta de decretos que nos era contraria la ley. Y no lo alcanzamos a ver. Qué tremendo, ¿no? Romanos 15:52-54 dice, ya que el aguijón, te lo voy a leer porque de verdad ese versículo de repente me asustó a mí. Primera de Corintios, ¿qué dije? Capítulo 15, ese te lo voy a leer. Mira lo que dice. Primera de Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, ponme atención, Doris, que esto como que me saltó a mí, dice aquí en la cabeza, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte, Doris? El pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y lo agarramos y predicamos muy fuerte de eso, pero ¿qué sigue diciendo? Y el poder del pecado, Es la ley. O sea, ¿cómo? ¿La ley no fue dada para ayudarme a mí a vivir en santidad? No, la ley fue dada para matarme. La ley fue dada para acusarme. Y dice, yo creí que la ley me iba a dar poder a mí para vencer al pecado, pero dice que el poder del pecado es la ley. La ley fue dada para darle poder a mi enemigo. Qué tremendo, ¿no? Wow. Yo creí que la ley la habías dado Dios para ayudarme a vencer el pecado. Yo creí que la ley la habías dado para darme fuerzas para vivir en santidad. Pero estoy descubriendo que diste la ley a mi enemigo para que me matara. Y produjo en mí toda muerte, toda codicia. Y me enseñó que merezco el infierno. ¿Era malo? No, era bueno para ver mi condición de miseria. La ley te muestra tu condición de miseria para que grites por un Salvador que se llama Jesucristo. Y el reposo fue dado bajo la ley. Y mientras tú quieras vivir bajo la ley,
vas a vivir en el poder del pecado. ¡Ah, qué tremendo! Éxodo capítulo 31, versículo 14. Éxodo 31, 14, condena de muerte al que viole el Shabbat. Tú que me estás escuchando y tratas de guardar el Shabbat, porque no lo vas a poder guardar bíblicamente, jamás. Algunos dicen, pero es que mínimo me estoy esforzando a guardarlo. Dios no quiere un esfuerzo, sino un cumplimiento total. Esfuérzate y sé valiente, se lo dijeron a Josué. Josué. ¿Sí? Nada más a Josué. Sí. Para la batalla que tenía que cumplir. Así que era pena de muerte. Tú mereces la muerte si tratas de justificarte a través de la ley de Moisés. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 22 al 25? Ya que por las obras de la ley, ninguno será justificado. Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Y el Shabbat está bajo la ley de Moisés. Nehemías 13:15. No cargar nada en tu espalda el sábado. No cargar nada. ¿No te suena el reposo? O sea, la ley te pone tantas cargas en tu espalda, pero te dice, el sábado no cargues nada. Bueno, sigo leyendo. Isaías 58:13 dice, no hacer tu voluntad en el día de reposo. Y tan solo con Isaías 58:3, hermano, me quedo y te doy 2-3 horas de clases con ese solo versículo. No hacer tu voluntad. ¿No has visto las congregaciones que no tienen su voluntad o voluntad propia? No tienen poder de decidir, a menos de que el líder lo diga y lo haga y tengas que pensar como el líder y hacer como el líder y vestirte como el líder y guardar como el líder, caminar como el líder y comer como el líder y orar como el líder y hacer todo lo que dice el líder. Idolatrar al líder. Idolatrar al líder. No tienen voluntad propia. Te digo, bueno, dicho sea de paso, mira, el día de ayer tuvimos una junta. El Ministerio Impacto de Gracia trabaja con muchos pastores, en el cual Doris y yo somos los directores, somos los líderes, pero yo tengo a mis pastores principales y estuvimos en una mesa el día de ayer, ¿verdad, Doris? Con mi pastora Blanca, y mi pastora Blanca decía, es que yo creo esto y esto y esto y esto, y me decía ella, y yo estoy completamente en desacuerdo con mi pastora, en el punto de que ella estaba compartiendo, y en la mesa yo le dije, ¿sabe qué? Yo estoy completamente en desacuerdo, yo pienso esto y esto y esto y esto y esto. Pero te digo una cosa, mi pastora me ama, me quiere muchísimo y yo la quiero y la respeto, pero no tiene que ser de que yo esté de acuerdo al 100% con ella y que ella diga algo y yo le diga, ay, sí es cierto, ¿verdad? Y luego que diga otra cosa, ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuánta gente conocen ustedes así? Que no tienen voluntad propia. Yo tengo mi postura, mi posición y mi libertad, mi voluntad propia, y mi pastora me entiende a mí de que yo no voy a estar de acuerdo al 100% con ella, pero creo que eso hace el vínculo más fuerte. Aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas, seguimos siendo uno en Cristo Jesús y peleamos por un buen común, que las almas se salven, que la gente venga a los pies de Jesús. Imagínate. Qué aburrimiento que todos fuéramos iguales. Bajo la ley, todos tenían que ser iguales. Bajo la gracia, tú puedes ser diferente y seguimos siendo hermanos. Pensar diferente y seguimos siendo hermanos. Porque tu pensamiento y mi pensamiento no me salva. El que me salva se llama Jesucristo. Y bajo la ley tenían que portarte todos igual. Era como encajonarte o hacerte un ladrillo, todos iguales. Y bajo la gracia no somos ladrillos, somos rocas, piedras vivas, diferentes las unas de los otros. Y te digo que ahí me puedo quedar mucho. Le acabo de dar una conferencia para pastores hablándoles solamente de este versículo. ¿Crees que se pusieron contentos? Muchos no.
Pero después, como Nicodemo, le digo a Doris, me fue llamando uno, luego me llamó otro, y luego me llamó otro. Y ya tengo muchos amigos ahora en el ministerio, porque no es fácil digerir la bendita gracia de Dios. El hombre siempre intenta salvarse a sí mismo, hacer cosas para salvarse, hacer cosas para ser visto por los demás, hacer guana para que todos digan, ay, ese sí es santo, mira. Tipo los fariseos, hermano. Pero es necesario que tú mengues, que yo mengüe, para que Él crezca. Y aquí se trata de Jesús. Éxodo capítulo 20, versículo 10. No trabajes tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tus siervos. No trabajen. ¿No les da gusto saber eso en sábado, día de reposo? Bueno, eso es una parte, pero todo eso estaba bajo la ley, ¿no es cierto? ¿Crees que si la ley fuese dada hoy, Doris, piénsenle tantito, ¿crees que hubiera dicho Dios, no uses tu celular? Claro, no veas la tele. No veas la tele, no uses tu celular. ¿Qué más hubiera dicho? No prendas la luz. ¿Qué más cosas hubieran dicho? Porque hoy lo del séptimo día, o muchos dirían, es que el celular no está escrito en la ley, ¿no es cierto? No uses tu Facebook. No uses tu Facebook, no uses las redes sociales. Ah, pero eso no viene en la ley. Claro, porque era el tiempo de Moisés, hermano. No había celulares, de modo que Dios hubiera dicho, no uses tu celular, no uses tu Facebook, no uses la internet. No había esas cosas, no había tales cosas en ese tiempo. Si hoy de verdad quieres guardar el día de reposo, sentido común, no uses tu celular tampoco. No viajes en avión. Ni en carro, ni en metro, ni en micro, no viajes. ¿Se dan cuenta lo difícil que es guardar el día de reposo? Es imposible. Para el hombre es cuando los discípulos se le acercaron a Jesucristo y los mismos discípulos dijeron a Jesús, se asombraron y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta de Jesús fue, para el hombre es imposible. Pero para Dios, nada es imposible. ¿De qué estaba hablando? De la salvación. Para el hombre es imposible. Mas para Dios, todo es posible. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, vamos, eso es lo que no se debía de hacer. Y tengo muchas cosas más que les voy a estar pasando. Pero quiero llegar a algo tremendo. A los evangelios. ¿Qué les parece si vemos la obra preciosa de mi Señor Jesucristo? Por eso se necesita revelación, que Dios nos abra los ojos, que Dios nos quite el velo para poder entender lo que Jesucristo vino a hacer. Si no, ¿para qué venía? Si no, ¿para qué vino? Y te digo una cosa, muchos hoy en día viven el cristianismo como si Jesucristo nunca hubiera venido. Y he escuchado sermones tan legalistas y tan condenadores y nunca mencionan a Jesús. Mencionan todo lo que tú tienes que hacer para irte con Jesús, pero no mencionan todo lo que Jesucristo hizo para que te fueras con Él. ¿No es cierto? En Mateo capítulo 12, versículos 7 al 8, ya te lo expliqué en toda una clase. Dice que Jesucristo es Señor del día de reposo. Y los que enseñan que tenemos que guardar el sábado, de verdad yo quisiera que el Espíritu Santo es que algunos ni creen en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da revelación? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guiaría a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que llegó cuando Jesucristo ascendió? El Espíritu Santo. No sé cómo transmitirte esto que siento dentro de mí ahorita en este momento, pero solamente siento que Dios me ha revelado algo bien tremendo y bien profundo.
Algunos me han dicho, pues ¿qué se cree el hermano Ricardo que él tiene revelación y que es el único que tiene revelación? No, pero a mí me gusta estudiar la bendita palabra de Dios, y si yo recibo revelación, tú también puedes. Yo no me siento superior a ti, tú también puedes. Tú y yo somos igualitos, aunque tú no tengas revelación. Y si tú tienes más revelación de Dios, es porque te has metido a estudiar más que yo, pero no significa que seas mayor que yo. Vamos ahora sí, San Juan capítulo 5. Abre tu Biblia, porque necesito tus comentarios con escrituras bíblicas, ¿ok? San Juan, capítulo 5, versículo 16. En San Juan, capítulo 5, versículo 16, Dios sana a un paralítico, Doris. Pero mira cómo es el Espíritu Santo que inspiró la bendita palabra de Dios. Por favor, di Espíritu Santo, enséñame y revélame esto. Porque cada palabra que está escrita en la Biblia es con un propósito. Dice, voy a leer San Juan 5, dice, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora imagínate la situación de este hombre, ¿verdad? Porque dice que había un estanque donde había muchos enfermos, y de vez en cuando venía un ángel y le daba vueltas al estanque. Es una larga historia, pero mira, quiero llegar al punto. Y el primero que corría o se metía al agua era sanado, el primero de todos. ¿Cuántos? Había muchos enfermos, pero este paralítico ya tenía 30. Algunos con un mes de enfermo, ¿cómo se sienten? Con 2 días que le duele la cabeza. Con 3 días, ¡ay!, se sienten desesperados. Imagínate 38 años enfermos y nada más ver haz de cuenta, uno sin comer 38 años y viendo un bistezote, una rachera, una comida suculenta y nada más saboreándose, porque él estaba enfermo, quería sanarse y veía removerse el agua y decía, ahí está la sanidad, ahí está el milagro, quería correr. Pero había más enfermos, Doris. Sí, muchos. Había muchos enfermos y todos querían ser sanados. Y de repente pasa Jesucristo por ahí. Híjole, qué tremendo. Y hace una pregunta, con todo respeto, que yo a Jesucristo le diría, ¿qué pregunta me estás haciendo? ¿Por qué crees que estoy aquí? Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué crees que le dijo? No, aquí estoy bien, estoy tranquilo. No, ¿para qué? Ya me acostumbré, ya tengo 38 años. Jesucristo pasó por ahí porque sabía que había necesidad, hermano. Perdón por llorar, siempre que menciono a Jesús lloro porque es mi amado, es mi Salvador, es el que murió por mí. Menciono a Jesús, que yo no puedo mencionar a quien me ama y no sentir que mi corazón está ardiendo, porque sé cuánto me ha perdonado. ¿Quieres ser sano? Señor, sí quiero ser sano, pero no puedo correr, no hay quien me lleve. Jesucristo dijo, yo te voy a llevar. Nadie me quiere llevar. Cuando intento arrastrarme, ya otro llegó. Y aunque me ponga a la orilla, hay otros más vivos que yo. ¿No te da gusto saber eso? Que Dios ama a los que no son tan vivos, o a los que son incapaces, a los que no tienen capacidad de hacer las cosas. Dios nos ama a todos por igual. ¿No te da gusto saber eso? Pero mira lo que dice el Espíritu Santo en el versículo. Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Después de 38 años, estaba enfadado, cansado, traumado, cargado, desesperado. Yo me imagino hasta con ganas de morir. Jesucristo llega y le da la libertad. Y era un día de reposo, dice el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo o bien, si no fuera importante, esa frasecita no la hubiera puesto, pero dice el Espíritu Santo, y lo sanó en día de reposo. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo con eso? Yo soy tu reposo. Bien lo pudo haber hecho el martes, el lunes o cualquier otro día, pero el Espíritu Santo dice, y lo hizo en el día de reposo. Todas las sanidades de Jesucristo, la mayoría de sus milagros las hizo el día de reposo. Todos los milagros, como diciendo, yo soy el reposo, mayor que el reposo. Y dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Repite conmigo, era día de reposo. Por eso le dice, toma tu lecho. Porque no debería de hacer. ¿No? Y ese día hasta se lo cargó. Sí, porque a lo mejor todos los que estaban tan emocionados en estar ahí en el día de reposo no iban a conocer al pobre mendigo. ¿No? Pero si lo vieron que andaba cargando su lecho, entonces sí se iban a enojar. Sí, ahí sí cargó, porque la ley decía que no deberías de cargar nada. Y Jesucristo le dice, te sané en día de reposo, carga ahora con lo que te tenía cargado a ti y aviéntalo hasta donde puedas. Y lo cargó y todos voltearon a verlo porque estaba cargando algo y dijeron, es día de reposo. Ah, pero había otras personas también ahí. Versículo 10, mira quién estaba. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. ¡Es día de reposo, pecador! Se enfurecieron, Doris, de que uno que tenía 38 años hubiera sido sanado en día de reposo. ¿No te parece una gran estupidez? Tienes que seguir. La ley te mantiene cautivo, la ley te mantiene esclavizado, la ley te mantiene enfermo, débil, irritado, flaco y sin ilusiones. Pero Jesucristo te da vida y vida en abundancia. Y dice que era día de reposo. Y se enojaron los fariseos porque había sido en día de reposo. ¿Cuántos fariseos hay hoy en día? Porque hacemos cosas que supuestamente no se deben de hacer en día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Es lo que te digo. No. Ni siquiera se hubieran dado cuenta de que era el pobre que estaba ahí tirado si no hubieran dado cargando con el lecho. O sea, No. ni siquiera pasado porque les da lo mismo. Les da lo mismo, pero vieron el lecho y dice, no te es lícito cargar tu lecho. O sea, espérate, estaba 38 años ahí tirado, arrugado, depresivo, enfermo, paralítico, y te fijas en el lecho. Qué tremendo, ¿no? Y te fijas en el lecho. Fíjate que estoy sano, fíjate que Jesús me tocó, fíjate que Jesucristo me cambió, fíjate que soy una nueva criatura. Te fijas en el lecho. Ah, pero ¿qué dice Jesús? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. A mí no me echen la pelotita, échensela a él. Y te digo una cosa, todo lo que estoy compartiendo de que Jesucristo nunca dijo que guardara el día de reposo, a mí no me eches la pelotita, yo no lo he visto, cúlpalo a él. Yo no lo escribí. Pablo tampoco menciona que debemos de guardar el día de reposo. Culpa a Pablo. Dios tampoco le dijo a Abraham, Isaac y Jacob que guardaran el día de reposo. Culpa a Dios. Solamente lo dijo bajo la ley. Versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque sanaba a los enfermos en día de reposo. ¿No te suena ilógico? ¿No te suena hasta estúpido decir, puedes ser sano el lunes, pero el día de reposo no? Hoy tienes que estar enfermo. Alguna vez escuché decir a alguien, algunas personas de un ministro estaban haciendo algo el domingo, fíjate, era el domingo, esto es aparte, ¿no? Los otros fariseos. Y estaba con su familia porque, no sé, algo tuvo que hacer uno de sus hijos.
Y uno de los líderes de la iglesia le dice, ¿y no tienes 6 días para hacerlo? ¿Se le antoja hacerlo el día del Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Sí, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y dice el versículo 16, y procuraban matarle porque lo hacían día de reposo. Ellos querían cumplir la ley y querían matarlo de acuerdo a la ley. ¿Estaban mal? No, estaban correctos. Pero ¿por qué los de hoy en día entonces no matan a los que trabajan en sábado? Y Jesús le respondió, ahora escucha toda esta revelación si la alcanzamos a entender. Y Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso querían matarlo. Te voy a hacer una pregunta. En Génesis, Dios reposó. ¿Volvió a trabajar 6 días? ¿Volvió a reposar? ¿Volvió a trabajar otra vez 6 días? ¿Volvió a reposar? La respuesta es no. En Génesis era un reposo eterno, no era de 6 días y uno sí y uno no, 6 días y uno no, era un reposo eterno. Jesucristo, el Padre, comenzaron a trabajar desde el pecado de Adán y trabajaron todos los días. Todos los días, no agarraron ni un solo día de reposo, comenzaron a trabajar todos los días hasta la restauración del ser humano. Una vez que fue restaurado el ser humano completamente y que Jesucristo dijo, consumado es, entonces se sentó otra vez Jesucristo y entramos a un reposo eterno en Jesús. Y Jesucristo es nuestro reposo. Bueno, y dice, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, aún más. O sea, se estaban enojando cada vez más y enojando cada vez más. ¿Cuántos están enojados conmigo por estar compartiendo esto? Espero que nadie. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Imagínate, ¿a cuántos de ustedes les daría gusto en un sábado que alguien fuera a los hospitales y sanara a los enfermos? O que tú que me estás viendo que estás enfermo, ¿te vas a aguantar si alguien te va a sanar el sábado? No. ¿O te vas a esperar y decirle, no, espérate el domingo, espérate el lunes, espérate otro día? Recibe la sanidad el sábado en el nombre de Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios era su Padre. Y si tú no tienes la capacidad de decir, Dios es mi Padre, no has entendido la revelación. Porque la máxima revelación es que entiendas que Dios es tu Padre. Y Dios es mi Padre. Versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, y por esto procuraban matarlo. Bueno, entonces te estoy diciendo que en San Juan capítulo 5 versículo 16, Dios sanó a un paralítico en día de reposo. Yo soy tu reposo. En Lucas capítulo 13 versículo 10, Lucas 13, ¿qué dije, Doris? Ayúdame, porque luego se me va. Lucas capítulo 13 versículo 10, Dios sana a una mujer encorvada. Versículo 10 dice, mira al Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y aquí estos versículos es donde lo agarran para decir, ¿ves cómo Jesucristo enseñaba el día de reposo? Pues claro, Él vivió bajo la ley, vino bajo la ley, fue enviado bajo la ley y tenía que hacer las cosas según la ley, porque Él vino a cumplir toda la ley para rescatarnos de la ley. Y enseñaba Jesús en una sinagoga, repite conmigo, el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tenía un demonio. O sea, el demonio sí la podía tener, pero Jesucristo no la podía sanar. Con el demonio está bien, porque es demonio y el demonio sí la puede tener en día de reposo atada, encorvada,
¿Cómo quieres un demonio? Pero Jesucristo no la podía sanar en el día de reposo. Tenía que, mira, cuando Jesús la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Esto glorifica a Dios. La libertad glorifica a Dios. La esclavitud no lo glorifica. Pero el principal de la sinagoga, mira, qué ciego estaba. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Cómo peleaban por su día, verdad? Dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados. Como si ellos estuvieran sanando de lunes a viernes. A ver. Mira, Doris, una pregunta. Los escribas y fariseos, ¿a cuánta gente sanaron? A nadie. Repite conmigo: a nadie. Por medio de la ley, ¿quién podía sanar? Nadie. Solamente los ungidos, los profetas, los siervos de Dios, unos cuantos cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero los escribas y fariseos sanaban a la gente para que digan: 6 días tienen, vengan y sean sanos. ¿Alcanzas a ver la estupidez más grande? Ay, hermanos, no les diga estúpidos. Pues bueno, no les digo estúpidos. Ve lo que les dijo Jesús. Mira: sed sanados, pero no sean sanos en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Imagínate, Jesús le dice: hipócrita. Todo aquel que quiera guardar el sábado bíblicamente es un hipócrita, porque no puede. Hipócrita, fue lo que dijo Jesús. Hipócrita. A ver. Algo más que te quiero dejar bien en claro es que Jesucristo, escúchame, Jesucristo en los 4 evangelios de principio a fin nunca reprendió a un pecador. Jamás reprendió a un pecador, pero sí reprendió a los escribas y fariseos que trataban de guardar la ley. ¿No te suena eso tremendo? Jesucristo comía con los pecadores, se metía a la casa de los pecadores, abrazaba a los pecadores, ponía las manos sobre ellos, les daba platicaba con mujeres, Doris, tocaba a los que la ley decía que no. Hipócrita. Y dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Respóndanme. Y se quedaban así. 18 años la has tenido tú y nunca la sanaste. Ay, sí, 6 días para sanar, en esos días no sano. Tuviste 18 años con ella y ningún día la sanaste. Y ahora me la vienes a hacer de guerra a mí porque la sano en el día de reposo. ¿Cuánta gente habla tanta barbaridad y no tiene unción, ni poder, ni señales para sanar enfermos? Pablo decía: yo no vine con persuasión de palabras, con palabras persuasivas, sino con demostración de poder, señales y prodigios. Y esa es la máxima señal de que Dios está con uno. Y es cierto que el mismo diablo hace maravillas, es cierto. Pero hermano, te digo una cosa: nosotros cuando vayamos a predicar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo, tiene que ir acompañado de señales, prodigios y maravillas, porque esa es la carta de que Dios va con nosotros. Ay, me quedaría contándote tantos milagros que hemos visto en el ministerio, miles de milagros que hemos visto, y muchas veces hemos salido y tampoco hemos visto. No significa que me voy a rendir. A mí Dios me dijo, es lo que hablaba con la pastora: yo no tengo miedo de orar por leprosos, por enfermos, por gente que tenga el COVID-19, 20, 21 y 22. Yo no tengo miedo. Y me dicen: hermanos, que usted se arriesga demasiado. Y no me dijo que Jesús: vayan
y pongan manos sobre los enfermos. Es más, pongan manos sobre los muertos y resucitarán también. Yo le creo a la palabra de Dios. Ay, y si no sana, pues que no sane. Vamos a obedecer la bendita palabra de Dios. Si sana, gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús. Si no sana, gloria a Dios. ¿Quién no lo hizo? Jesús. Pero yo voy a obedecer la bendita palabra de Dios. Así soy. Y entonces en Lucas capítulo 13 versículo 10, en el día de reposo sanó a una mujer encorvada. Lucas capítulo 14 versículo 1, un hombre diabético. Jesús sana a un hombre diabético, pero mira otra vez la hermosura del Espíritu Santo. Porque ya no estaba en la sinagoga, porque dicen, es que estaba en la sinagoga, por eso en la sinagoga, él iba a enseñar en la sinagoga. No, él iba pasando por todos los lados. Yo creo que también sanó en otros días. ¿No crees, Doris? Sí, definitivo. ¿No creen ustedes que también sanó en otros días? Entonces, exclusivamente el Espíritu Santo revela y lo plasma diciendo, y era día de reposo. Dicen los evangelios que hay tantas cosas que exacto, que no habría libros para poder escribirlas, imagínate. Ese es mi Cristo, ese es mi Cristo. Lucas 14:1, sana a un diabético. Dice, aconteció en un día de reposo. ¿Qué no entendemos lo que nos quiere dar a entender el Espíritu Santo con esto? Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos lo acechaban, lo invitaban a comer. Ándale, Jesús, ve, mira, sé que eres el famoso, te invitamos a comer. Y todos tramando acá, checa lo que hace, checa lo que come, checa. Estaban tramando. ¿Mande? Lo que dice, chequen todo. Dice, para poder acusarle. ¡Qué tremendo! Y dice, y Jesucristo conociendo el corazón de ellos. Porque Dios ve el corazón, no lo que el hombre mira, porque Dios ve la intención del corazón y el hombre ve lo de afuera. Y dice Jesús, conociendo el corazón de ellos, o sea, Jesús es Dios. ¿Cuántos fariseos ahorita que nada más por la apariencia? Sí. Celosos del evangelio, según ellos, en lugar de amar a la gente, sí, decirlo así. Y después su corazón, nada sí, más por andar diciendo, es que yo, ya es que yo. Híjole, me imagino cómo se han de sentir cuando se quedan de veras solos por ahí una madrugada, cuando se tienen que topar con esa presencia de Dios y que les dice, yo conozco tu corazón. Sí, que no les importa. Fariseos de fariseos. Sí, qué terrible. Misericordia quiere Dios y no juicio, porque juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando veas personas que pequen diferente a ti, no las condenes. Ten misericordia de ellos, porque un día vas a necesitarla también tú. Si Dios las ama. Si Dios los ama, somos nosotros para juzgarlos. Que Dios te ama menos. Si Dios los ama y murió por ellos, ¿quién somos nosotros para juzgar a aquellos por quien Jesucristo murió? No. Estaba diciendo a Doris que próximamente voy a estar en televisión, en Red Nacional, compartiendo acerca de los homosexuales. Se van a asombrar lo que voy a estar compartiendo ahí. Se van a asombrar. No estoy a favor de lo ¿No? Claro que no estoy a favor, pero se van a asombrar. ¿Habla la Biblia del homosexualismo? Claro que lo habla. Lo habla. Hay muchos pasajes bíblicos donde habla de todo eso. Se van a quedar asombrados lo que vamos a estar compartiendo. Y luego dice, he aquí que estaba delante de él un hombre hipódrico. Yo estuve buscando qué es eso y es diabético. Ya se terminó la hora. Denme oportunidad, como quiera, ustedes ahí están sentaditos, ¿ok? Gracias. ¿Dijeron todos amén? Amén. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos que estaban sentados, lo habían reunido, y Jesucristo ya conocía sus intenciones, ya sabía que le estaban queriendo tender un cuadro, y antes de que comenzara Jesús a hacer algo, ahí no lo había sanado, y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo?
Jesucristo no tenía miedo a enfrentarse con los escribas y los fariseos en la misma mesa y platicar con ellos porque estaba seguro de quién era. Los intérpretes de la ley hoy serían los magistrados, los jueces, los líderes de la Suprema Corte. Esos son los intérpretes de la ley. De la ley terrenal. Sí, de la ley terrenal. En ese caso, pues ellos se regían por la ley de Dios, pero no tenían otra. Pero era como hoy, eran los que regían las leyes de la tierra. Ya enseñé los 5 principios de todo eso, pero era la máxima autoridad que había ahí, porque se regían por la ley de Moisés. Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó. Haz de cuenta, querían un espectáculo, querían un show, para eso llegaron. Se los voy a dar. Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? O sea, lo hacen sin que nadie los vea. Era la gente más rica. ¿A poco iban a dejar perder cosas? No. ¿O iban a dejar al criado que se quedara ahí sin sacar al asno? No lo hacían. Dice: yo conozco tu corazón, y no solamente tu corazón, he visto toda tu vida. Y aquí vienes a dar una cara diferente, pero conozco tu corazón y toda tu vida. Que alguien de vosotros me diga si no saca a su burro, a su buey, a su asno. No puedes decir que no, porque yo te he visto. Y lo que te estoy diciendo, yo lo vi, que sí lo has hecho. Y Jesucristo te ha visto que has violado el día de reposo, porque nadie es capaz de cumplirlo, pero Dios tiene misericordia de ti y te ama, igual a ti que a mí. Me dicen a mí: oiga, hermano, ¿y usted cree que los legalistas también son salvos? Y yo a veces digo: yo quisiera que no. Yo quisiera decir que no. Pero la verdad es que sí tienen a Jesús como Señor y Salvador. Pero hermano Ricardo, usted predica la gracia, usted es más salvo que ellos. Yo quisiera que sí, pero no es así. Ellos son igualmente salvos como yo. La misma sangre fue derramada por ellos y por mí. Ahora te hago otra pregunta: ¿crees que ellos piensan lo mismo de mí? No. Ellos rotundamente dicen que ellos son los salvos entre los pecadores, porque nosotros alabamos a Dios en domingo y tenemos el sello de la bestia. Ay, perdón, me pegué muy fuerte. Entonces, en Lucas capítulo 14 vemos que Jesús sana a un hombre diabético en día de reposo. Perdóname, voy a seguir hablando. San Juan capítulo 9 versículo 16, porque ya esto lo tengo que terminar hoy, ¿ok? San Juan 9 16. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Qué milagro tan tremendo, ¿no? ¿Creen que Jesucristo lo puede volver a hacer hoy? Sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Jesucristo lo va a volver a hacer. Y te digo una cosa, las personas que me están viendo, siento en mi espíritu decirles que Dios va a obrar un milagro en ustedes, en su vista. Dios va a hacer un milagro en el nombre de Jesús. Deja de preocuparte, deja de sentirte cargado, solamente di: Señor, yo no puedo, ya estoy enfadado, tengo tantos años, confío en ti. Entre más trabajas para hacerlo, menos confianza tienes en Dios. Ay, hermano, entonces no tengo que hacer nada. Confía en Dios y veo un milagro. Me dicen a mí: oiga, hermano, ¿usted que nunca se enferma? Hice un recuento de mis años y Doris me dice: oye, Ricardo, ¿tú nunca te enfermas? Le digo: yo no vivo en sanidad divina, yo vivo en salud divina, que es otro nivel. Yo creo que soy sano, yo vivo en sanidad todo el tiempo. Que de repente me duele la cabeza o tengo algún dolor, pues claro, el dolor siempre va a tocar a tu puerta, pero yo lo resisto con las escrituras en el nombre de Jesús, y yo vivo en salud divina. Repite conmigo: yo vivo en salud divina por la sangre de Jesús. Yo soy sano por la sangre de Jesús y camino sano por la sangre de Jesús. San Juan 9:14, el ciego de nacimiento, y dice: el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Y era día de reposo cuando Jesús lo sanó. Si no fuera tan importante esa frasecita, ¿para qué el Espíritu Santo, después de que lo sana, la pone? Para enseñarnos que Jesucristo es nuestro reposo.
Y era día de reposo cuando Jesús les sanó. Bueno, sigo leyendo. Marcos 1:21. Marcos 1:21. En Marcos 1:21, Jesús liberta a un endemoniado. ¿Qué día? El día de reposo. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad. ¡Ajá! Ese es mi Cristo. ¿Cómo se imaginan a Cristo hablando? Me está llamando una alumna, pero le voy a bajar ahorita aquí, porque ya son las 9. Pues, oye, sí, ya párale, es día de reposo. Y el demonio comienza a gritar: ¡ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesucristo le dice: cállate. Ahí, esto lo he predicado muchas veces. Dice: cállate y sal de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto de la gracia y que la revelación de la gracia y que ahora somos uno con Cristo y que estamos sentados en los lugares celestiales y que somos santos sin mancha y sin arruga, y aún los demonios nos declaran santos de Dios? ¿Qué nueva doctrina es esta? No es ninguna nueva doctrina, es algo que venía en la manifestación gloriosa de mi Señor Jesucristo, y lo libertó en día de reposo. Y luego dice: al salir de la sinagoga ese mismo día vinieron a la casa de Simón Pedro, Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, y Jesucristo la tocó y la sanó en el día de reposo. El mismo día la sanó. Marcos capítulo 3, versículo 3. Ahora sí, con esto voy a terminar. Marcos 3, 3. Ya no lo encuentro a Marcos, se me escapó. Marcos 3, 3. Otra vez Jesús. Ahí está Jesús. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si lo iba a sanar. ¿No creen que hasta estos tremendos lo llevaron ahí para ver a este enfermo? Porque si no lo sanaba van a decir: no, que mucha misericordia. Y si lo sanaba, lo sanaste en día de reposo. O sea, le tendían trampas, como con la mujer pecadora, que se la trajeron en el pleno acto del adulterio, ¿verdad? Y dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Dale con esto. Oye, ya vio un milagro, ya vieron otro, y seguían intentando acusarlo. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Quieren ver espectáculo? Ponte en medio de todos. ¡Qué valor de Jesús! Sabiendo que lo podían apedrear, sabiendo que podían matarlo, prefirió sanarlo, a guardar su reputación, por decirlo de esa manera. Jesucristo prefería sanarlos aunque lo mataran a él. Es más, dio su vida en la cruz. Y les dijo otra vez: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Y al momento le dijo: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada y sanada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Quiero terminar con este pensamiento, hermano. ¿Quieres vivir bajo la ley todavía? ¿O quieres decir: gracias, Señor, tú eres mi reposo? Jesucristo sanó a todos en el día de reposo, como diciendo: yo soy tu reposo. Nunca dijo a los fariseos: hey, si estás en lo correcto, debemos de guardar el reposo, debemos de guardar el Shabbat, debemos de guardar el sábado. No, los reprendió por hipócritas.
Todo lo que te acabo de leer, a todos los que sanó, la ley los rechazaba. Y no te leí de la del flujo de sangre todavía, y no te leí otras cosas más, porque me quedaría mucho tiempo, pero a todos los rechazados por la ley, la gracia los abrazó. ¿Quieres vivir bajo la ley todavía? Vas a ser rechazado, marginado. Cuando cometas un delito o un pecado, vas a ser acusado y te van a decir que eres un pecador, que no sirves para nada, que estás blasfemando el nombre de Jesucristo, que mejor mereces estar afuera. Y te digo una cosa, muchos de los que sí aman a Jesús se han alejado de las congregaciones por acosos y acusos de los mismos líderes, de los mismos sugieres, de los mismos líderes que están encargados para recibir la gente. Son los que andan poniendo, perdón por la palabra, el dedo acusador a muchos, diciendo: y ya viste aquí lo que hizo, y ya viste aquella lo que hizo, y no te estoy diciendo como para acusarlo, te estoy diciendo para orar por él, hermano. Y más bien los corremos de la iglesia. Pero Jesucristo abrazó a todos los desechados por la ley, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo es mi reposo. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando estaba sanando a todos en el día de reposo? Yo soy el reposo. Y suspiro. ¿Te gustó la clase? ¿Exaltamos a Jesús? ¿Exaltamos lo que Él hizo o exaltamos lo que hacemos nosotros? Me rindo a sus pies. ¿Quieres recibir un milagro? Exalta lo que Él hizo. Deja de esforzarte y confía en Él. La próxima clase, espero que ya vaya a terminar. Ahora sí, te va a sacudir lo que te voy a estar compartiendo. Que Dios les bendiga. Recuerden, un comentario con las citas bíblicas, ¿ok? Un comentario con las citas bíblicas que sea breve, pero tampoco exageres con 2 renglones. Que sea breve, pero con las citas bíblicas, para saber que sí me lo estás dando de acuerdo a la clase que estoy compartiendo. Si no, te lo voy a volver a regresar otra vez. ¿Me explico? Y es más fácil que terminando la clase lo hagas porque tienes todo fresco. Y mi intención es que tomes notas, porque tomando notas se te va a quedar más en la memoria y tu vida va a ser más transformada. A que solo pongas atención. ¿Está bien? Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones.